Supercrack Estrella presenta. Gigantescas torres misteriosas de metal invaden Nueva York. ¿Qué son? Estas torres se están convirtiendo en un misterio, ya que en Estados Unidos dan largas las autoridades de qué son realmente estas torres. Los residentes preocupados han notado recientemente las torres misteriosas del metal. Ahora la información ha salido revelando que pronto comenzarán a ser construidas alrededor de puentes también. Los responsables de la MTA, los encargados de las torres, no dirán por qué están siendo utilizados, ni qué es exactamente lo que son. Un residente dijo que las altas torres de metal aparecieron poco después de que los túneles de Brooklyn Battery Tunnel fueran demolidos. Luego más adelante hablaremos de estos túneles, construidos en plena Segunda Guerra Mundial. Torres misteriosas de metal invaden Nueva York. ¿Se están construyendo centros de vigilancia del gobierno en Nueva York? Realmente no sabemos cuál es el propósito de esto, dijo. Lo que se sabe es que se trata de un proyecto de MTA de $100 millones, envuelto en secreto, y que 18 de ellos se construirán alrededor de túneles y puentes en la ciudad. Pero, ¿qué son? El encargado de los puentes y túneles de la MTA, Cedric Fulton, ha esquivado el tema cuando se lo preguntó. No dije ningún comentario, repitió varias veces cuando se le preguntó. La idea más extendida es que son centros de vigilancia, máquinas que reconocen caras y sale en un ordenador todo el historial de estas personas. Una manera de protegerse de los terroristas. Pero solo es una teoría. Otra teoría es que son alarmas sirenas antiaéreas del siglo XXI. Algunos de los miembros del Consejo de la MTA, incluyendo la comisionada de transporte de la ciudad de Nueva York, Polly Trottenberg, afirman que también están en la oscuridad, aunque la mitad del dinero ya se ha gastado y algunas de las torres ya están levantadas. Muchos de los miembros de la junta pensaron que no tenían todos los detalles que querían, incluido yo, dijo. Los residentes generalmente confían en que hay mucho más de lo que parece, y muchos de ellos son inciertos. Si la población en general nunca se les permitirá encontrar lo que está sucediendo dentro de los pilares. Voy a adivinar que no es solo una decoración, dijo Alisa Rencas, del Upper West Side. Es un poco alucinante que la MTA esté aprobando $100 millones por lo que nos parece grandes pilones decorativos, dice John Caemby, el líder de un grupo de vigilancia local llamado Reinvental Valley. Lo que estamos pidiendo es transparencia de la MTA. Los locales pronto comenzaron a exigir respuestas, y comenzaron a hacer preguntas a sus representantes. Un hombre señaló. Algunos de sus miembros dicen que no saben los detalles. Lota respondió. La base de estas nuevas piezas que están subiendo incluyen cualquier fibra óptica que sea necesaria para esos artículos de seguridad nacional. Ese comentario parece que lo que los neoyorquinos pueden estar tratando es la tecnología antiterror. Algunos están preocupados de que esta tecnología podría que un día incluyan software de reconocimiento facial. En este momento, el público no lo sabe, y Lota no dirá. No tengo la libertad de discutir eso, le dijo a Carlin. Así como más de estas torres caras se construyen, con cualquier tecnología de vigilancia que puedan tener, sus misterios permanecen escondidos dentro. El lugar de una de estas torres, que serán muchas más dentro de un año, es Brooklyn Battery Tunnel. El túnel de Brooklyn Battery es una autopista de peaje en la ciudad de Nueva York que cruza bajo el río Este, conectando el distrito de Brooklyn en Long Island con el distrito de Borough en Manhattan. Para hablar de este túnel tenemos que recurrir a una película, y te aseguro que la historia te dejará pensando que tiene que ver las torres con toda esta historia que nos cuenta la película de ciencia ficción. Perky Jackson y los dioses del Olimpo. El último héroe del Olimpo. Durante la batalla de Manhattan, la cabaña de Demeter fue la encargada de defender el túnel de las fuerzas enemigas de Cronos. Los hijos de Demeter hicieron crecer espinos y hiedra venenosa en las puertas del túnel para mantener a los monstruos a raya y evitar que pasaran. ¿Será esto una referencia al túnel Brooklyn Battery? La cabaña de Demeter es la cabaña número 4 que alberga a los hijos de la diosa Demeter en el campamento mestizo. La batalla de Manhattan fue la batalla final del ejército olímpico contra el ejército del Titán, la cual comenzó al mediodía del día 16 de agosto del 2009, y terminó a la madrugada del 18 de agosto. Curiosamente empezó el mismo año del Festival de la Bestia en Noruega. Perky Jackson y los dioses del Olimpo es la primera de las sagas del campamento mestizo escritas por Rick Riordan. Tiene como protagonistas a Perky Jackson, Annabeth Chase, Grover Underwood, Tyson y Talia Grace. Logo de la saga. Parece representar a este túnel Brooklyn Battery. El lugar escogido para poner estas torres que nadie sabe lo que son.
¿Estará contando esta película algo que tiene que ver con estas torres misteriosas? Argumento. La saga cuenta las aventuras de Perky Jackson, hijo del dios del mar Poseidón, que tendrá que evitar el resurgimiento de Cronos, rey de los titanes. Cada libro está basado en varias aventuras de los héroes griegos. El primero está basado en las heroicidades de Perseo. El segundo en la historia del Odiseo, la Ilíada. El tercero en Hércules y el cuarto en Teseo. El último en Aquiles. Por fin. El Consejo Olímpico, tan orgulloso y poderoso. ¿Qué sede de poder debo destruir primero? Cronos, en el último héroe del Olimpo. Cronos es el rey de los titanes y el hijo más poderoso, hijo de Gaia y Urano. Cronos fue el principal enemigo de Perky Jackson durante la saga Perky Jackson y los dioses del Olimpo, siendo el responsable de algunos de los acontecimientos más importantes de la trama. Cronos es el señor del destino, la cosecha, la justicia y el tiempo. Su contraparte romana es Saturno, el último héroe del Olimpo. Cronos se encuentra en el Princesa Andrómeda, donde se enfrenta con Perky durante el asalto al Princesa Andrómeda, pero Perky logra vencerle y huye mientras el Princesa explota. Sin embargo, Cronos sobrevive y reaparece, dirigiendo a la mayoría de las hordas en la batalla de Manhattan. Después, Cronos se enfrenta con Hades y logra vencerle, sube al Olimpo donde empieza a destruir todo lo que puede y se bate en duelo con Perky por última vez. Vence a Perky, pero antes de que pudiera hacer algo, Annabeth hace entrar en razón a Luke, que logra recuperar el control de su cuerpo momentáneamente y se sacrifica destruyendo a Cronos. Como distracción, Cronos le ordenó al titán Tifón que se dirigiera a Manhattan para destrozar el Olimpo, pero le dijo que en el camino mantuviera a los olímpicos lo más ocupados que pudiera, así Cronos podría adelantarse al ataque sin perder tiempo. Mientras tanto, Morfeo se encargó de dormir a todos los mortales y espíritus de la naturaleza, aunque esto no afectó a los semidioses. Cronos también tuvo que contribuir a la preparación utilizando sus poderes sobre el tiempo para mantener fuera de Nueva York a todo ser vivo. Cronos envía flotas de rápidas lanchas para atacar Manhattan por el estrecho de Long Island. Cada lancha estaba llena de semidioses enemigos con armadura griega completa. En la parte posterior de la embarcación principal, se alzaba la bandera negra de Cronos. También envía hordas de telequines, dracaenas, gigantes y perros del infierno a través de los puentes y túneles de la ciudad. Semidioses. Perky y Annabeth, al descubrir que Cronos tenía rodeado todo Manhattan, dividieron las cabañas para proteger todas las entradas a la ciudad. Michael Yeoh con la cabaña de Apolo, dirigió la guardia en el puente de Williamsburg. Katia Garner con la cabaña de Demeter, dirigió la guardia del túnel de Brooklyn Battery. Connor Stoll con la mitad de la cabaña de Hermes, dirigió la guardia del puente de Manhattan. Travis Stoll con la otra mitad de la cabaña de Hermes, dirigió la guardia del puente de Brooklyn. Silena Beauregard con la cabaña de Afrodita, dirigió la guardia del túnel Kensington. Malcolm con la cabaña de Atenea, dirigió la guardia del puente de Kensboro y activar el plan Dédalo 23. Jaque Mason con la cabaña de Hefesto y Dioniso, dirigió la guardia del túnel Ollán. Thalia Grace con las cazadoras, dirigió la guardia del túnel Lincoln. Perky y Annabeth se encargaron de los barcos en los ríos y actúan como refuerzos por si cualquiera de las posiciones no pueden mantener el control. Will Solace con algunos miembros de su cabaña, dirigió y estableció un centro de mando para los heridos. Duelo final. Perky sigue a Cronos acompañado de Annabeth, Grover y Thalia, pero esta queda atrapada en los escombros de un edificio del Olimpo. Pero Perky continúa, y al llegar al Olimpo, se bate en duelo con Ethan Nakamura, quien de repente cambia de bando y trata de atacar a Cronos, debilitándolo, pero aún así el titán lo asesina y pelea con Perky. Mientras tanto, Tifón llega a Manhattan junto con los dioses siguiéndolo, y es entonces cuando Poseidón y su ejército derriban al gigante enviándolo al fondo del Tártaro. Mientras que después de unos minutos, Luke obtiene el control sobre su cuerpo y le pide a Perky que le dé el arma para acabar con todo y este accede, y es así como Luke destruye a Cronos y al mismo, y la Segunda Guerra Olímpica termina. ¿Podría ser todo esto una representación de algo que está por venir y esta vez de verdad a la Tierra? Está hablando que más que posiblemente esta élite conoce el futuro de la humanidad gracias a sus máquinas del tiempo. Esta historia de ciencia ficción podría ser una manera subliminar de estar contando el destino de la humanidad. Si es así, hay que descubrir el mensaje oculto de las cartas de esta película. Ahora, se ha divulgado que misteriosas torres de metal se están extendiendo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y las mismas se convirtieron en uno de los principales temas en diversos sitios de cuño alarmista o conspiratorio, además de estar siendo ampliamente divulgados por parte de algunas agencias de noticias, a ejemplo de Sputnik,
que ni debería ser considerada como agencia de noticias, sino prácticamente un órgano ruso que divulga sus intereses. La situación ganó fuerza recientemente debido a un reportaje realizado por la CBS, donde decía que las torres de metal misteriosas están surgiendo cerca de túneles, y que pronto comenzarían a surgir en puentes de la ciudad, pero ni siquiera los miembros del Consejo de la MTA, siglas en inglés para Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, que están encargados por las torres, pueden decir por qué se están usando o lo que existe en el interior de las mismas. Aparentemente, en total serán cerca de 18 torres, en una especie de proyecto sigiloso del orden de $100 millones, unos 320 millones de dólares. Sin embargo, ¿es que nadie realmente sabe el propósito de ellas según viene siendo divulgado? ¿Sabemos más sobre este asunto? El caso de Nueva York no sería diferente, pero para comprender mejor la situación necesitamos volver un poco en el tiempo, más precisamente el 5 de octubre del año pasado. Fue precisamente ese día, un miércoles, que Andrew Cuomo, gobernador del estado norteamericano de Nueva York desde 2011, anunció durante una rueda de prensa, en la sede de la Sociedad Histórica de Nueva York, que sustituirá a las antiguas plazas de peajes por un sistema electrónico de escaneado en puentes y túneles. Usted puede consultar este anuncio, en su totalidad, a través del canal Digo Cuomo, en YouTube. Además, ustedes también pueden conferir otro vídeo, publicado el 21 de diciembre de 2016, en la misma cuenta, es decir, en el canal Digo Cuomo, en YouTube, que cita la repaginación de 7 puentes y 2 túneles administrados por la MTA, además de la utilización de la misma tecnología de reconocimiento facial como medida antiterrorista. Según el sitio web del diario New York Daily News, los puentes y túneles operados por la Autoridad Metropolitana de Transporte MTA, por sus siglas en inglés, tendrían un sistema automatizado, lo que en la práctica facilitaría la movilidad urbana. Presentó un sistema de peaje automatizado, por un valor total de $500 millones, que haría que el dinero fuera recogido de los conductores a través del EFPAS, un equipo destinado al pago automático de peaje, donde el conductor abre una cuenta prepago y adjunta un pequeño dispositivo electrónico llamado transponder en el parabrisas o en la placa del vehículo, es decir, el valor del peaje es descontado automáticamente, o bien una factura se enviará posteriormente a aquellos que decidieran pagar en efectivo. Este era un sistema que, en aquella época, ya venía siendo probado en el puente Henry Hudson, que conecta Manhattan y el Bronx. De acuerdo con Cuomo, los conductores ahorrarían unas 21 horas al año en el tránsito con el nuevo sistema. Tenemos las carreteras más congestionadas del país. Si ustedes se fijan en el tiempo que gastamos en el tránsito, el mismo se está volviendo cada vez mayor, dijo Cuomo. 2 túneles administrados por la MTA, el Queens Midtown y el Battery, actualmente llamado Utcarey, ya estaban previstos para recibir el nuevo sistema en enero de ese año. En total, 7 puentes de la MTA, incluyendo Triborough, Troxneck y Verrazano, también recibiría el sistema hasta el final de ese año. Veronica Van der Poel, directora de la Tri-State Transportation Campaign y miembro del Consejo de la MTA, dijo que existían beneficios tanto ambientales como en términos de seguridad con el nuevo sistema. Esto reduce la congestión en las plazas de peaje, ya que es un problema medioambiental cuando los coches están parados con los motores conectados o caminando de forma muy lenta a la espera de pagar el peaje. Esto también evita que los conductores, que se dirigen en una de alta velocidad, que cambian abruptamente de banda para evitar una cola mayor, dijo Veronica Van der Poel. Los $500 millones también se destinarán a la nueva iluminación LED en los puentes, incluyendo el puente George Washington, administrado por la autoridad portuaria que, según Cuomo, generaría un espectáculo deslumbrante de luces para los turistas. La temática del show de luces: la ciudad que nunca duerme. Nuestros puentes son algunos de los más bellos del mundo, solo en términos de estructura. Si se iluminaran, podrían ser de aliento, y creo que podrían ser una atracción turística internacional, dijo Cuomo. El proyecto relacionado con los puentes y túneles también incluía cerca de $100 millones en fondos estatales y federales, para proteger los túneles de inundaciones, así como los que ocurrieron con el paso del huracán Sandy. Por otra parte, quien también proporcionó mayor información sobre el proyecto fue el sitio de noticias QNS, Queens News and Community. Cerca de 800.000 vehículos cruzan los túneles y puentes de la MTA todos los días, y los conductores de Nueva York gastan más de 6.400 horas al día al esperar para pagar los peajes.
El sistema está diseñado para hacer que los conductores ahorren hasta 21 horas en el año, en el tránsito, que puedan ahorrar aproximadamente 1 millón de galones de combustible, aproximadamente 3,8 millones de litros, y ahorrar 2,3 millones de dólares al año, dijo Cuomo. Los sensores y las cámaras se instalarán en las carreteras, y los coches no se verían obligados a parar. Los conductores con EFPA serían cobrados automáticamente, y aquellos sin el equipo tendrían la placa registrada y una cuenta sería enviada al propietario registrado. La financiación del proyecto vendría del plan de capital de la MTA, que era de 27.000 millones de dólares. También ver la presentación del proyecto New York Crossings a través del canal Nigo Cuomo, en YouTube, en inglés. Como parte del plan, cámaras y sensores avanzados serían instalados en cada cruce, puente o túnel para leer las placas y probar el programa y equipos de reconocimiento facial. La iluminación LED se instala en todos los puentes y túneles debido a su eficiencia energética y su capacidad de programar en diferentes colores y patrones. Además, cerca de 525 empleados de la Triborough Bridge and Tunnel Authority proveer la seguridad y la gestión del tráfico en puentes y túneles, y colaborar con la policía estatal en el cobro del peaje. 150 miembros de la Policía Estatal de Nueva York serían destacados para cruzamientos para garantizar la seguridad y actividades antiterroristas. Y 150 hombres de la Guardia Nacional iban a trabajar con los policías estatales en iniciativas de seguridad y antiterroristas. El efectivo y el equipo se colocará detrás de un velo de LED, y los portales de monitoreo serán instalados para que los oficiales puedan ver todos los vehículos que pasan. Según Cuomo, el proyecto reforzará la resiliencia de los puentes y túneles de la ciudad, aumentando la seguridad en puntos vitales, revolucionando así el transporte en Nueva York para garantizar que el estado estuviera preparado para las próximas generaciones. Cerca de 800.000 vehículos cruzan los túneles y puentes de la MTA todos los días, y los conductores de Nueva York gastan más de 6.400 horas al día al esperar para pagar los peajes. El sistema está diseñado para que los conductores ahorren hasta 21 horas al año en el tránsito, que puedan ahorrar aproximadamente 1 millón de galones de combustible, aproximadamente 3,8 millones de litros, y ahorrar 2,3 millones de dólares al año, dijo Cuomo. Al igual que en cualquier otro lugar del mundo, este proyecto se enfrentaría a problemas y, sobre todo, la desconfianza de la población sobre cómo los recursos estaban siendo invertidos. Un ejemplo de ello fue la noticia publicada el 21 de julio de ese año en el sitio de la revista Architects Newspaper. La noticia comenzaba diciendo que el año pasado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, había hablado con cierto entusiasmo sobre sus planes de iluminar 7 puentes en Nueva York, con luces LED multicolores y debidamente coreografiadas, algo que debería estar listo al final de este año. Sin embargo, en medio de los bloqueos y paralizaciones en las estaciones de la MTA por toda la ciudad, algo que acabó siendo apodado verano infernal debido al caos en el transporte público de Nueva York durante el verano, en el hemisferio norte, tanto para residentes locales, para los turistas, la gente empezó a preguntarse cómo realmente la ciudad estaba gastando el dinero en términos de infraestructura. Un portavoz del gobierno llamado John Weinstein envió un correo electrónico al sitio del periódico y revista Político para decir que el proyecto de iluminación de los puentes no estaba siendo pagado por la MTA, indicando que los costos podrían estar siendo divididos entre la Autoridad de Energía de la Ciudad de Nueva York, NYPA, y del Empire State Development. La MTA y la Autoridad de Energía de la Ciudad de Nueva York parecían pensar diferente. En marzo de ese año, el Consejo de Administración de NYPA presentó una estimación de 216 millones de dólares para el proyecto, con la participación de la MTA, aunque era un plan financiero no auditado con el costo del proyecto colocado por separado. Los críticos, sin embargo, fueron rápidos para distinguir la parte cosmética, por así decir, de la parte realmente necesaria, como las reparaciones de puentes y túneles después del paso del taladro Sandy. Por ejemplo, en uno de los proyectos post-Sandy, la recuperación del túnel y la plaza de salida del lado de Manhattan del túnel Keensmithtown incluían 7,3 millones de dólares en fondos adicionales para crear un patrón decorativo de azulejos azules y dorados, reflejen los colores oficiales del estado de Nueva York. Además, la autoridad portuaria retiró oficialmente el puente George Washington de la parte de iluminación del plano colectivo, que fue apodado New York Crossings. Sin embargo, esta iniciativa no era solo referente a la cuestión de la iluminación. La oficina del gobernador encajaba el New York Crossings como un proyecto de arte público que abordaría una serie de otras preocupaciones cívicas. El pago automatizado de peajes diseñado para reducir el tiempo de desplazamiento en el tránsito.
El aumento de la seguridad a través de puntos de verificación, a través del programa de reconocimiento facial en esas estaciones. Las actualizaciones sísmicas para cada puente, el plano también incorporaba unidades estructurales de hormigón armado subacuáticas, y la sostenibilidad, introduciendo unidades de LED siempre que sea posible. En la época de las noticias, o sea, a finales de julio de ese año, la fecha prevista para la finalización del proyecto New York Crossings era solo en mayo de 2018, incluso con la oficina del gobernador alegando que la MTA no estaba gastando ningún centavo con la iniciativa. Un análisis independiente realizado por el grupo de vigilancia Reinvent Albany, sin embargo, estimó que la agencia había gastado cerca de $40 millones en las torres decorativas y la iluminación de LED hasta ese momento. Obviamente, esa polémica todavía iría lejos. El 14 de septiembre de ese año, el sitio político publicó un texto titulado Tunnel Towers Give Rise to Questions About Tower Torres en túneles generan cuestionamientos en relación al consejo de la MTA, en el que se mencionaba que las torres decorativas quedaban visiblemente ubicadas en las entradas de los túneles que en Smithtown y Brooklyn Battery, una de cada lado, con cerca de 9 metros de altura, con rayas plateadas modernas y estilos además del escudo del estado de Nueva York. En una reciente entrevista al ser preguntado sobre la utilidad de las torres, Neal Zuckerman, un miembro del consejo de la MTA, dijo que, en realidad, no sabía qué eran las estructuras. Se mencionó que las torres de túneles formaban parte de la gran visión del gobernador Andrew Cuomo en rediseñar los puentes y túneles administradores por la MTA en la ciudad de Nueva York, tanto operacionalmente como estéticamente. El plan ambicioso, que incluía luces y peaje electrónico, acabó dando lugar a preguntas sobre la utilidad y el costo de algunas de esas mejoras, además de la administración de la propia MTA. Estas cuestiones, sin embargo, se habían convertido en una denuncia formal presentada por el grupo Reinvent Albany en la Oficina de Presupuesto de las Autoridades del Estado de Nueva York, órgano encargado de vigilar la cantidad vertiginosa de autoridades casi independientes del Estado. En la denuncia se alegaba que los túneles, con un costo estimado en más de $40 millones, era un ejemplo muy emblemático en relación a los problemas aún mayores bajo la supervisión de la MTA ante el proyecto New York Crossings, y solicitaba a la oficina que determinara si los miembros del consejo del MTA habían cumplido su deber fiduciario a través de la supervisión adecuada de las actividades y gastos relacionados con el proyecto. El director de la Oficina de Presupuesto de Autor, Jeffrey Pearlman, dijo que la oficina estaba analizando la denuncia, y cualquier informe resultante de ese análisis sería de acceso público. Los documentos de la propia MTA mostraban que la revitalización o redecoración de túneles presentada el año pasado por Andrew Cuomo podría incluir tales torres en las entradas de los túneles que en Smithtown y Brooklyn Battery, siendo que las mismas solo se describían como naturaleza arquitectónica. En el acta de abril del Comité de Puentes y Túneles de la MTA era posible leer que torres crearían un tono unificador para diversos puentes y túneles. El costo total, tanto del proyecto New York Crossings y de las torres arquitectónicas, sin embargo, permanecía un misterio. Originalmente, el gobernador sugirió que todos los esfuerzos en favor de New York Crossings costaría $500 millones, pero eso no parecía incluir algunos de sus costos, como los $216 millones estimados para las luces coreografiadas de los puentes. En octubre del año pasado, cuando el Consejo votó para permitir el cobro electrónico en los puentes y túneles administrados por el MTA, diversos miembros del Consejo expresaron frustración ante la opacidad de la resolución. El gran problema es que los medios de comunicación no colocaron el número de miembros que expresó esa frustración, que fueron solo 3 miembros de un total de 23 miembros que el Consejo de la MTA posee. Usted notará en el transcurso de la entrada que ese número no es informado en ningún momento. Tal vez sea un gran voto para algo que básicamente no tenemos ningún detalle, dijo Polly Trottenberg, miembro del Consejo y Comisaría de Transportes de la ciudad de Nueva York, en aquella época. John Caemley, director ejecutivo de Reinvent Albany, estimaba que el costo total del proyecto New York Crossings excedería más de $1.000 millones en fondos públicos, y que solo las torres arquitectónicas costaría unos $43 millones. El MTA no comentaba las estimaciones.
Mientras los documentos presentados al Consejo del MTA describían claramente las torres como si fueran de naturaleza arquitectónica, el MTA pasó a decir después que, contrariamente a esos documentos, las torres poseían cámaras de monitoreo de tráfico y otros equipos relacionados con la seguridad interna, referencia directa al llamado Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, que, de una manera u otra, serían implantados en las antiguas estructuras de peaje. Un portavoz del MTA llamado Shams Tarek dijo que los resúmenes repasados al Consejo y los comunicados de prensa no reflejaban el proyecto de manera completa, y no todos los elementos del proyecto estaban detallados. Por lo demás, las cuestiones de seguridad no se discutían en detalle. Algunos miembros del Consejo encontraron esa explicación muy desconcertante. No he oído que estas torres tendrían funciones funcionales, además de ser mejoras arquitectónicas, dijo Verónica Van der Poel, otro miembro del Consejo. Al ser preguntado sobre la forma inadecuada que la MTA había analizado el proyecto New York Crossings, John Weinstein emitió una nota que se centró en la cuestión del peaje electrónico. La conversión del peaje, para ser utilizado sin la necesidad de dinero vivo, viene siendo discutida desde hace años. El estado de Nueva York fue uno de los últimos en hacer la transición y requiere una fiscalización adicional para reducir los fraudes. Fue un largo y detallado que es un gran éxito, que reducirá la congestión y las emisiones de gases, agilizando nuestras arterias de transporte y ahorrará miles de horas en el tiempo de desplazamiento en la ciudad. John Weinstein. Otros sitios también abordaron ese mismo tema a través de noticias en esa misma época, entre los días 14 y 15 de septiembre. Como ejemplo tenemos el sitio de la estación de Radio Wink, y del diario AM New York, con los respectivos títulos ya debidamente traducidos al portugués. Acusada de gastar dólares americanos 42 millones en torres decorativas, MTA admite que son volcadas a la seguridad 14, y Consejo de la MTA aprueba millones en proyectos que no tienen conocimiento, dicen los vigilantes 15. Se dice de paso, la prensa solo se enteró de lo que estaba sucediendo debido a una nota publicada el 14 de septiembre en el sitio de Reinvent Albany, que contenía justamente toda la documentación que el grupo entró en la oficina de presupuesto de las autoridades del estado de Nueva York, cerca de una semana antes. Haga clic aquí si desea descargar el documento enviado por Reinvent Albany, en PDF y en inglés. En una entrevista para Wink, John Caemby, director ejecutivo de Reinvent Albany, dijo que el asunto no era solo una cuestión si era un desperdicio gastar dinero en torres plateadas o decorativas mientras el metro se estaba desmantelando, pero si la población podría confiar en todo el proceso realizado por la MTA y en el propio sistema ofrecido. Cuando un portavoz de la MTA resolvió decir que la estructura contenía elementos de seguridad, John cuestionó la razón por la que nunca se mencionó en ningún documento de la propia MTA. Curiosamente, Charles Moerdler, miembro del Consejo de la MTA y presidente del Comité de Puentes y Túneles, dijo en una entrevista para Wink que no era cierto que el Consejo desconocía el verdadero propósito de la torre. Dijo que la MTA solía proveer seguridad para la población de diversas formas y, detallar cualquiera de estas formas no era de interés público. Charles, sin embargo, no explicó la razón por la cual las torres fueron referidas como mejoras arquitectónicas en lugar de torres para albergar equipos de seguridad. Además, un portavoz del gabinete del gobernador se negó a comentar si el MTA había engañado o no a la población sobre el verdadero propósito de las torres. El AM Nueva York se refirió a las torres, un total de 18, 2 en cada una de las entradas de los 7 puentes y 2 túneles administrados por la MTA, como una pequeña parte del proyecto del gobernador. Se señaló también que los costes de las torres se distribuyeron en 8 enmiendas, pequeñas modificaciones, contractuales aprobadas a lo largo de 3 reuniones del Consejo, haciendo difícil para la población, y probablemente para el propio Consejo, acompañar el motivo de los gastos, si el importe para tales proyectos había sido adecuado o si las torres serían construidas dentro de plazo y del presupuesto disponible. De nuevo, John Caemby fue consultado e hizo declaraciones muy interesantes, ya que esta práctica no sería una novedad en relación a la MTA, pero no en términos conspirativos, sino de orden exclusivamente financiero. Lea bien lo que él declaró, a continuación. Hay múltiples y diferentes enmiendas contractuales para las torres, que usted no puede acompañar, y eso puede llevar a un exceso de gastos, siendo justamente esa la fama de la MTA, dijo John Caemby, añadiendo que la principal y mayor cuestión de todas es si la MTA había adoptado una postura similar en relación con la financiación y la obtención de la aprobación del Consejo en proyectos anteriores.
dijo que tales prácticas podrían perjudicar financieramente a una agencia conocida por los costos operativos inflados, es decir, una agencia que gasta mucho para hacer las cosas. Durante una reunión en mayo, Polly Trottenberg, miembro del Consejo y Comisaría de Transportes de la ciudad de Nueva York, se abstuvo de votar una enmienda del plan de capital por ese motivo. A pesar de su voto, el Consejo todavía logró aprobar la enmienda, un documento de 178 páginas, que se presentó 2 días antes. John Cainby dijo que la principal y mayor cuestión de todas es si la MTA había adoptado una postura similar en relación al financiamiento y obtención de la aprobación del Consejo en proyectos anteriores. Admito que sentía que había algunas cosas allí que realmente no entendía. Hay mucha información aquí, y estoy de acuerdo en que algunos de los principales temas aquí son conocidos, pero el diablo está en los detalles, dijo Polly, poco después de esa reunión. Según Christopher McNiff, otro portavoz de la MTA, además de cámaras de monitoreo de tráfico y otros equipos relacionados con la seguridad interna que, de todos modos, serían implantados en las antiguas estructuras de peaje, la principal función de las torres era dar soporte a la cobranza peaje, y las mismas ampliaban diversas iniciativas en términos de seguridad.